Cosmos, pueblo y cultura. Bien, entonces amigos nuestros, continuamos con el desarrollo de la presente edición de La Fuerza y la Palabra a través de Cosmos Televisión. Todo listo entonces para tomar contacto a través del sistema virtual con el sociólogo señor Julio Condori, que siempre tiene la gentileza de acceder a nuestra invitación. El tema es sumamente importantísimo, la coyuntura social, económica y política que vive el país, ¿no? Es importante recoger criterios, análisis, opiniones de personas que están debidamente identificadas y conocen de cerca la problemática regional y nacional. Las entrevistas, los comentarios en este programa no tienen de ninguna manera una vocación de enfrentamiento ni cosas mínimas de esa naturaleza. Muy por el contrario, nuestros entrevistados tienen el suficiente nivel profesional, su conformación ideológica definida y su vocación de servicio a la colectividad y luchan definitivamente por consolidar un sistema democrático que comparta libertad y bienestar de todos los peruanos, obviamente de todos los puneños. Inmediatamente estamos entonces con el sociólogo don Julio Condori para saludarlo y darle la bienvenida en La Fuerza de la Palabra. Don Julio, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un saludo cordial a usted, doctor Jaime, de igual modo a toda la teleaudiencia de este importante programa. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, muy amable. Bueno, definitivamente como es conocimiento suyo y de toda la opinión pública nacional, y esto ha trascendido también a nivel internacional, ¿no? Definitivamente el gobierno con el Parlamento Nacional han tomado la firme decisión, así nosotros la podríamos calificar, de adelantar las elecciones para el año 2024, y esto ha generado en cierta manera cierto malestar y cierta incomodidad también en los sectores sociales del territorio nacional. ¿No es cierto? ¿Qué opinión tiene usted sobre esta decisión, don Julio? Mire, lamentablemente ha habido derramamiento de sangre por exigir justamente adelanto de elecciones. Sin embargo, el Congreso de la República es indolente, no. Momentáneamente se ha interrumpido la comunicación virtual que teníamos con don Julio Condori, sociólogo, con quien estamos conversando sobre la coyuntura social y política que vive el país, que no deja de ser preocupante para todos los peruanos, ¿no? A ver, don Julio, nuevamente retomamos el contacto con usted. Si me escucha, adelante, don Julio, ¿eh? Si me escucha. Sí, estamos conversando con don Julio Condori, esperando que se restablezca nuestra comunicación. ¿No escucha usted, señor Condori? Sí, pues se ha perdido la comunicación de sonido con don Julio Condori, sociólogo, que estamos conversando sobre la actual situación social y económica del país, ¿no? Y política. Cada peruano indudablemente que en estos momentos ya tiene definido su criterio y su opinión sobre la realidad social en nuestro país, que no deja de ser preocupante, ¿no? El Parlamento ha tomado una decisión por mayoría de convocar a adelantar las elecciones a nivel nacional para el año 2024. Esto no ha sido gratamente recibido por la gran mayoría a nivel nacional y creemos que existía el suficiente tiempo disponible para hacerlo durante el año 2023 con las experiencias que tenemos de elecciones adelantadas en gobiernos anteriores. Ahora tampoco podemos dejar de lado pues este tema que resulta sumamente preocupante, un número altamente significativo de peruanas y de peruanos que han muerto, de niños inclusive, de jóvenes. Esto no se justifica de ninguna manera. Se tiene que actuar con mayor tino, con un criterio de solidaridad, de raciocinio social y humanitario y humano. ¿Se me escucha, doctor? Ya, ahora sí, perfectamente lo estoy escuchando. Sí, inicialmente le había formulado la pregunta a don Julio en el sentido de que el Parlamento Nacional, ¿no es cierto?, ha sido receptivo a la propuesta del Poder Ejecutivo para convocar y adelantar las elecciones para el año 2024. Quisiera que retome la respuesta a esta inquietud nuestra. Mire, doctor Jaime, habría que partir de un análisis. En sí, el Congreso realmente no está escuchando la palabra, la voz del pueblo peruano. Por eso que el día 15 de diciembre, la semana anterior, ha habido un paro nacional para exigir al Parlamento de que apruebe el adelanto de elecciones. Y este pedido de adelanto de elecciones ya se venía haciendo desde cuando estaba el señor Pedro Castillo.
y lamentablemente no ha querido escuchar, se ha puesto la soga al cuello él mismo y definitivamente se ha polarizado tanto políticamente que tenemos 22 muertos certificados. Mucha gente de repente exagera, no, hasta donde sabemos son 22, cientos de heridos, ¿cierto? Entonces, doctor, quien es el causante de esta crisis, en primer lugar, sería bueno señalar. En un artículo en Apuntes a lápiz, nosotros hemos elaborado un artículo que dice las causas de la crisis en el Perú y el monstruo de tres cabezas. Este monstruo de tres cabezas en el Congreso justamente son pues Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que tienen un mínimo común denominador. ¿Cuál es? El fujimorismo. O sea, son neoliberales, son de la derecha cavernaria y son neofascistas, porque han utilizado grupos mercenarios, por ejemplo, para el 5 de noviembre, cuando hicieron el paro, según ellos, una maldición. Entonces, yo creo que esta polarización tiene sus antecedentes. Usted recordará, doctor Jaime, el referéndum por el cual se ha aprobado la actual Constitución ha sido como un referéndum fraudulento. Y por eso que el doctor Juan Chávez Molina, que es puneño o fue puneño, ex senador y representante en el Jurado Nacional de Elecciones, ha publicado un libro, Historia de un fraude por liquid paper. Entonces, en sí, la Constitución actual que está vigente del 93, que implementara el señor Fujimori, ha sido aprobado con un referéndum fraudulento. En otras palabras, el pueblo ha dicho no a esa Constitución. Y en el Congreso se cierran, se aferran a la Constitución porque favorece solamente a los grupos económicos de poder, y ellos son los que han adinerado, se han capitalizado más. Pero el pueblo peruano, en el pueblo peruano no se ha cumplido con cerrar brechas de desigualdad económica, social, la pobreza, extrema pobreza. Es el caso, por ejemplo, de la destrucción infantil, la anemia infantil, en el cual el departamento de Puno somos campeones a nivel nacional. Cerca del 80% de niños está con anemia. Y es lamentable que el Congreso de la República no escuche. Ellos son los primeros causantes. También habría que analizar los medios de comunicación concentrados a través del Grupo El Comercio, donde están Expreso, Perú 21, Correo y tantos. Y los canales de televisión. Siempre hemos dicho que está William, Panamericana, América, Global, Latina. ¿Al servicio de quién está? Del poder económico. Ellos han criticado desde el comienzo a Jean Pedro Castillo, no lo han dejado gobernar, eso es también una realidad. Primero, ese monstruo de tres cabezas, no lo han dejado gobernar los medios de comunicación como parte del poder fáctico. Tercero, la CONFIEP y la unión de grupos empresariales, que hace escisión de la CONFIEP y tiene 11 asociados, y la CONFIEP tiene 22. Ahora, por otro lado, hay que señalar, y el señor Castillo no ha tenido culpa en esta crisis, por supuesto que sí, porque uno, ha habido una incapacidad de gobierno y ha habido actos de corruptela, y él mismo, como decíamos, se ha metido una soga al cuello y está como está en este momento, y tendrá que afrontar a la justicia peruana por ese golpe de Estado, ¿no?, que se llama fallido, donde quiso disolver el Congreso y otras instituciones, ponerlo en reorganización. De tal forma que, doctor, yo no creo de repente se reanude, porque en estos días sabemos, fin de año, son las festividades por Navidad, por Año Nuevo. Mucha gente festeja hasta la bajada de Reyes. Eso ya es tradicional. En tal sentido, yo creo que ya no creo que se pueda volver a retomar las luchas. Y además, en el departamento y a nivel del país ha sido muy fracturado. No tenemos un organismo que centralice, que unifique por lo menos las plataformas de lucha. Cada uno ha hablado lo que ha querido. Por ejemplo, han dicho, bueno, que renuncie Dina Boluarte, o sea, la actual presidenta, porque yo no lo he elegido. Pero un momentito, analicemos, y es bueno, usted ha dicho en la parte introductoria, yo creo que los medios de comunicación deben servir
para explicar, para analizar, para intercambiar. Dina Boluarte, ¿en qué plancha ha estado? No ha estado en la plancha de Perú Libre, evidente. Uno no vota por personas, sino por una plancha. Los que han votado por Perú Libre han votado por Dina Boluarte. Eso es así. Ahora otra cuestión, doctor. Usted es jurista, usted es abogado. Mire, ¿en sí es usurpadora Dina Boluarte? No, pues. Es una sucesión constitucional. Ahora es otra cosa que ella haya podido faltar. Su palabra cuando dijo en un mitin en Juliaca que si lo vacaran o tal a Pedro Castillo, yo renuncio y me voy con él. Pero a partir de ese mitin o de esa... cuando mencionó esto, ha pasado muchas cosas. Lo aislaron a Dina Boluarte. Lo expulsaron en enero de este año, 2022, de Perú Libre. O sea, el serronismo no lo quería ver a Dina Boluarte. Entonces ya se había agudizado las contradicciones. Ahora, ¿quién es el otro culpable que nadie está queriendo señalar? El serronismo, el Perú Libre, que le dio la contra al señor Castillo. Le dieron días para que renuncie, ¿cierto? Salieron con fujimorismo para votar, para contraponer al Poder Ejecutivo. Entonces, estas cosas no se están analizando seriamente. Ahora, los del Perú Libre, mire, yo no sé, creo que no conocen qué es vergüenza, o son muy caraduras. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el planteamiento que él está manejando? De que libertad para Pedro Castillo y que vuelva a la presidencia. Es una cosa, es una utopía. Pedro Castillo ha cometido un error y tiene que ser investigado, juzgado por ese error. ¿No es cierto? Uno. Ahora, Perú Libre, ¿por qué se precia en este momento como defensor de Pedro Castillo? Si ellos al final ya fueron oposición del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, estas cosas, doctor Jaime, no se están analizando debidamente. Entonces, yo pienso que tampoco no tenemos la centralización, la unificación de las luchas a nivel nacional. El día del paro, el 15 de diciembre, solamente ha acatado 18 regiones, no más. Entonces, ¿eso qué nos dice? Igual en el departamento de Puno, todas las provincias han acatado, no pues. Entonces, yo pienso, va a ser un poco difícil que se lo toque el próximo año. Tampoco podemos exhibir para la población, por ejemplo, San Román, particularmente los distritos San Miguel y Juliaca mismo. Un 90% o más hay de informalidad. Ellos tienen que trabajar en estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, etcétera. Si no, ¿con qué? ¿No es cierto? Entonces, esas cosas es lo que tenemos que analizar para poder orientar o reorientar las luchas de nuestro pueblo. Por supuesto que sí. Don Julio, es importante lo que usted acaba de señalar. También creo que también es necesario que usted nos pueda alcanzar alguna precisión. Este momento de crisis política y económica, de estructura social y de Estado que vive el país es muy preocupante. Pero a la par también se nos encuentra si en las organizaciones partidarias o partidos políticos que realmente podrían haber alcanzado una actitud mucho más integradora a nivel nacional. Los movimientos de lucha social que se han dado en la semana próxima pasadas en otros departamentos y también en alguna manera en Puno, responden en forma muy limitada a algunas organizaciones. En línea general, la inquietud es la siguiente. Lamentablemente en el país hemos perdido la oportunidad de poder reivindicar y de reestructurar organizaciones y partidos políticos que realmente puedan fundamentar con criterios, con opciones y alternativas la orientación social y económica del país. Eso es real. Mire usted, por ejemplo, acá. Hemos visto la movilización del SUTE, o sea, del FENATE. ¿El FENATE qué es? Ha sido gobernista, ha sido castillista. Recordemos, el secretario general, hasta antes que asuma la presidencia, ha sido Pedro Castillo, Perrones, ¿cierto? Entonces, ellos tienen razón de repente de querer lavar su imagen también, después de haberles dado la contra, ¿no? De continuar en las luchas. No pueden aprovecharse de una crisis para cambiar como camaleón y querer engañar de que ellos han apoyado a Castillo. Mentira. Entonces,
Hay una cuestión, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de observar, doctor Jaime, en un día ha habido 3 movilizaciones en nuestra ciudad de Puno. Uno estaba el magisterio y algunos otros sectores más. Un sector mayoritario después de 1 hora, mercados, etc. Y otra movilización de la zona sur, de la Icacota. Se supone que será de la zona sur. Entonces, ¿eso qué significa? Creo que la pandemia ha hecho de que ninguna organización llamada, llámese FOP, Central de Barrios, no tiene mayor capacidad, creo, de centralizar, de unificar. No hay. El más llamado sería la Central de Barrios, porque definitivamente tiene representatividad. Por ejemplo, yo no estoy en contra del FOP, pero no tiene mayor capacidad de convocatoria. Ellos convocan, pero nadie les hace caso. Ese es el gran problema. O sea, falta organización, y eso es debido pues justamente a la destrucción de partidos políticos. En el Perú y en nuestro departamento no existen partidos, lo que siempre hemos dicho son vehículos electorales, son grupos de interés que buscan un cupo, que buscan poder en el Congreso para poder reivindicar sus intereses. Porque usted verá, a ver, un solo partido que tiene existencia en Puno, que tenga local y que por lo menos en las tardes abran unas 2 horas. Partido político que lleve un congreso o convención, sus plenarias. Los partidos políticos aparecen después de haber hibernado cada vez que se convoca a elecciones. Entonces, es parte de la crisis del sistema político a nivel nacional. Por eso que tenemos crisis de representatividad en el Congreso. El nivel político, el nivel ideológico es bajísimo en los congresistas. ¿Cuánto es el apoyo, por ejemplo, al Congreso? No pasa de 10%. Y 83-84%, la última encuestas del Instituto de Estudios Peruanos piden adelanto de elecciones. Han convocado, han votado 93, pero eso es para 24. O sea, definitivamente, doctor Jaime, el Congreso un poco que ha salido con su gusto. Se van a quedar año y medio más. ¿Habrán reformas políticas? ¿Habrá reformas electorales? Porque convocar con los mismos criterios, con los mismos parámetros, creo que va a ser más de lo mismo. La composición del Congreso. Entonces, es necesario que cambie algunas cosas, algunos requisitos, por ejemplo, para ser candidato a Congreso. Eso es lo que yo podría decir con respecto a esta crisis y cómo podemos decir los oídos sordos que tiene el Congreso de no acoger las demandas de la población. Ese es el problema. Sí, efectivamente, nos encontramos en un momento donde no podemos realmente encontrar una consolidación de organizaciones sociales y partidarias para poder realmente motivar de mejor manera las exigencias de nuestros legítimos derechos, ¿no? Es lamentable, ojalá que esto se pueda superar en el devenir del tiempo. No quiero concluir esta importante entrevista con el sociólogo señor Julio Condori con un interrogante de carácter social, político, social y humano. México, a través de su presidente, permanentemente ha venido y lo viene haciendo, emitiendo criterios y opiniones sobre la realidad política y social del país. A la par, México le ha concedido el asilo a la esposa, a la familia también del presidente Castillo. ¿Esto qué opina el doctor Condori? Mire, doctor Jaime, yo creo que el hecho que le hayan brindado asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo, a mí me parece correcto, una cuestión humanitaria, tal. Recordemos que como los medios de comunicación lo vejaban, en otras palabras, a la esposa de Pedro Castillo, que ha vestido con tal ropa, ese color está mal, etcétera, ¿no? ¿Eso qué es? Es un hostigamiento que ha sufrido la familia del señor Pedro Castillo estando en el país. Y ahora, estuviese en Lima o estuviese en su tierra de Cajamarca, lo que va a acontecer. Yo pienso que México es correcto, me parece que haya pedido asilo, porque qué cosa vamos a querer humanamente hablando, qué cosa podría equivocar, etcétera. Pero tengo entendido que la señora
también está en un proceso de investigación. Eso ya canalizarán por los canales respectivos, ¿no? Me imagino, porque ya le han brindado el asilo, también quería estudiante de aquellos capítulos y en ese entonces cuando es detenido, ¿no? Ahora, el otro aspecto, estamos en solidaridad de repente. México no conoce de los empleadores, o sea, el gobierno de Castillo ha sido excelente, ha sido un buen gobierno, ha tenido capacidad de gobierno. No, pues, puede haber solidaridad, pero sin conocer la realidad económica social, sin tener una evaluación de la gestión gubernamental nacional de Pedro Castillo, tampoco, porque puede pasar ya injerencia en asuntos internos del país, ¿no? Como izquierda, que es el López Obrador, se ha solidarizado con Castillo, y cree que Castillo ha sido izquierda. Usted sabe, doctor Jaime, Pedro Castillo jamás ha sido de izquierda. Y él mismo ha manifestado que no tiene formación de izquierda. Máximo ha sido candidato para alcalde por un posible controleísmo aquellos años. Es ese problema. Entonces, con respecto al asilo, me parece correcto. Con eso yo terminaría mi opinión, doctor Jaime. Así es. Señor Condori, como siempre ha sido usted muy gentil de compartir con la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión su opinión sobre la actual coyuntura social, económica y política que atraviesa el país. Al igual que usted y toda la opinión pública, deseamos sinceramente que esto se pueda superar en aras del bienestar de 33 millones de peruanos. Si hay algo más que comentar, lo escuchamos, don Julio. En efecto, amigos nuestros, hemos conversado con el sociólogo Julio Condori precisamente sobre la coyuntura política y económica del país. Una pequeña interferencia al final de la entrevista, pero sustantivamente hemos captado perfectamente su opinión y su análisis de lo que está atravesando el país en estos momentos. Indudablemente que el acontecimiento político y económico que actualmente sopesamos puede traer consecuencias para más adelante y nadie la desea que sean consecuencias indudablemente que atenten contra la vida y la salud y la seguridad de la población. Se tienen que tomar decisiones que realmente estén acorde al beneficio y al interés del país y el Parlamento Nacional tiene que actuar de diferente manera. Los acuerdos asumidos en las últimas horas no son sumamente coherentes ni vienen a satisfacer los legítimos derechos plasmados por la opinión pública, ¿no? Continuaremos informando con un criterio plural, amplio, ¿no es cierto?, en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión. La pausa comercial y volvemos. Cosmos, pueblo y cultura.